Voy a hacer una declaración muy audaz. Yo creo que la educación cristiana clásica es la mejor educación posible para ayudar a cada niño a alcanzar el potencial que Dios les ha dado. La educación cristiana clásica aprovecha el desarrollo dado por Dios del niño, utilizando el aprendizaje específico para cada edad, desde el jardín hasta el grado 11, y ha sido probado en el tiempo, tanto en su método como su contenido. Es cristocéntrico, académicamente riguroso, divertido y edificante. En los próximos 20 minutos, esperamos convencerlo de que investigue más a fondo este modelo educativo para sus hijos, para que juntos podamos ver una nueva generación que lidera y se involucra en la cultura para la gloria de Dios. ¿Qué tienen que ver Homero, el latín y la guerra de Troya con la computación en la nube, la ingeniería genética y la robótica, o con los pastores, los padres y los políticos? Más de lo que imaginas. Acompáñanos a descubrir la educación cristiana clásica, una nueva y antigua forma de educar a una generación de líderes y seguidores con la profundidad y la sabiduría necesarias para vivir y trabajar eficazmente para el reino de Dios. Una de las cosas notables de la cristiandad es que siempre ha habido una conexión entre el avivamiento y la renovación con una educación cristiana clásica sustantiva. No es ningún error en absoluto que cuando Carlomagno comenzó a imaginar a principios del siglo IX un futuro para el reino franco, incluso el desarrollo de algo así como un sacro imperio romano, él sabía que para que esa visión fuera sostenible, tendría que haber centros de aprendizaje. Y así, este caudillo franco analfabeto estableció lo que se convertiría en los cimientos de las universidades cristianas y las instituciones escolásticas. A medida que avanzamos hacia la Reforma, una y otra vez, lo que vemos es el establecimiento de escuelas, el establecimiento de planes de estudios clásicos y el establecimiento de centros de aprendizaje. Cada vez que ha habido una gran renovación y un maravilloso florecimiento del arte, la música, la literatura y las ideas, ha sido precedido o acompañado de un nuevo énfasis en la educación y el discipulado de las generaciones venideras. Hola, soy Marlon Deadweller. Tengo 4 hijos. Tuvimos el desafío de considerar la idea de la educación cristiana clásica cuando nuestro hijo mayor estaba en primer grado. En ese momento, R.C. Sproul nos recomendó que leyéramos un libro llamado Recuperar las herramientas perdidas de aprendizaje. Aprendimos sobre esta maravillosa idea que siempre estuvo en el fondo de nuestra mente, sobre cómo la educación podría ser mejor, y cuando la vimos dijimos, eso es lo que queremos para nuestros hijos. Pertenecía al Club del Libro Conservador, y en una ocasión presentaron un libro titulado The Turning Point o Punto de Inflexión, de Marvin Olasky y Herbert Schlossberg. Había leído Ídolos para Destrucción de Schlossberg y me pareció un gran libro. Y estaba muy claro que The Turning Point era el primero de una serie de libros de cosmovisión bíblica. Pensé, me encantaría escribir el libro sobre educación. Iban a aplicar principios bíblicos de cosmovisión a todo, literatura, películas, política exterior, etc. Y yo quería escribir el de educación. Así que llamé al editor de la serie, Marvin Olasky, y tuvo la amabilidad de hablar conmigo. Yo iba a Florida a una conferencia y acordé hacer una parada en Austin, donde vivía Marvin, en el camino de regreso. Y hablamos sobre la posibilidad de que yo hiciera el proyecto. Él acabó viniendo a Idaho para ver la escuela Logos, que en aquel momento llevaba funcionando unos 10 años. Después de su visita, me dieron el contrato para escribir el libro. Así que, básicamente, eso es todo. Habíamos construido la escuela siguiendo los principios de Dorothy Sayers. Y cuando tuve la oportunidad de escribir el libro, pudimos contar la historia. ¿Qué queremos decir entonces con el término educación cristiana clásica?
¿Estamos pidiendo un renacimiento de las togas y los gladiadores? No exactamente. La educación cristiana clásica es un enfoque del aprendizaje basado en un modelo de enseñanza conocido como el Trivium, que consta de 3 partes: gramática, lógica y retórica. Por ahora, antes de definir estos términos, necesitamos saber que la educación cristiana clásica es un enfoque educativo que se basa en enseñar a los niños de la forma en que Dios ha hecho a cada uno para aprender. Se esfuerza por integrar plenamente una cosmovisión cristiana en todos los temas y de una manera que funcione con el desarrollo natural del niño. Nuestros padres fundadores habrían pensado que tal enfoque era bastante común, pero hoy suena extraño. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Empezó con Horace Mann. Cuando miras atrás a principios del siglo XIX, ves que se está produciendo una transición en el control de la educación. En el periodo colonial, la educación era obligatoria. Los padres de la época decían: tenemos que hacer que los jóvenes vayan a la escuela. Tiene que ser una educación obligatoria. La gente de Massachusetts estaba bastante de acuerdo con la educación obligatoria, pero era a nivel local. Y al mismo tiempo que era a nivel local, también se encontró que era una educación particularmente cristiana, pero gobernada por la esfera civil. Y fue a través de este hombre, Mann, y a través del gobernador de esa época en particular, que vio que la manera de transformar esa cultura era controlar la educación y hacerla monolítica, sacarla de las manos de las comunidades locales y ponerla en manos del Estado. Y crearon un consejo de educación en el que Horace Mann era el secretario de educación. Otra persona importante en nuestra comprensión de la historia de la educación en Estados Unidos fue John Dewey. Él saltó a la fama a finales del siglo XIX y se le atribuye ser el fundador del pragmatismo, la única escuela filosófica nacida en América. Él reconoció que al estudiante individual le interesaba la educación, pero con el énfasis puesto en convertirlo en un buen ciudadano, y la educación se orientó más a conseguir un trabajo que aprender por sí misma. John Dewey aparece en 1859, lo cual es bastante interesante porque es el mismo año en que se publica El origen de las especies de Darwin. Y por supuesto, Dewey no tenía nada que ver con eso entonces, pero más tarde, por supuesto, el darwinismo se vuelve muy impactante cuando se trata de la educación pública. Le gustaba todo sobre el cristianismo, muy parecido a Horace Mann. Le gustaba todo el cristianismo excepto la idea de que hay un Dios soberano y que somos pecadores. Y él creía, como Horace Mann, que si le das más poder al Estado, se deja que el Estado desarrolle el plan de estudios, se elimina cualquier sesgo sectario en todo esto, se puede crear una nueva comunidad. De hecho, esta es una frase que aparece una y otra vez en los escritos de Dewey, esta idea de una nueva comunidad, una democracia de la educación, poniendo el poder en manos del Estado con el fin de crear esta nueva comunidad unificada, que en realidad él llamó una nueva fe. Desafortunadamente, las escuelas se volvieron más y más seculares a medida que el cristianismo comenzó a ser expulsado, sobre todo a causa de Darwin. Darwin llega en 1859. Muy pronto el plan de estudios es darwinista, de arriba a abajo. Hay restos del cristianismo dentro del plan. 62, 63, estos son eliminados, pero la oración y la lectura de la Biblia son eliminadas. Y hoy en día lo que se encuentra es una institución puramente secular que, como saben, remontándonos al gobernador Morton, cuando Horace Mann entró en escena y quería volver a la antigua forma de hacer las cosas, él lo vio. Y lo que también es interesante acerca de esto, y es que cuando vas afuera de Massachusetts y fuera de Connecticut, la escuela privada, las escuelas de la iglesia, los tutores individuales y así sucesivamente estaban haciendo un buen trabajo. Es decir, ya sabes, piensa en ello. La redacción de la Declaración de Independencia, la redacción de la Constitución, el inicio de nuestra nación no se hizo a través del sistema escolar público, se hizo a través de un sistema educativo libre que creó la nación más grande del mundo. Saltemos ahora a la década de 1940 en Oxford, Inglaterra, donde conocemos a Dorothy Sayers, contemporánea de C.S. Lewis y J.R.R. Tolkien. Allí pronunció un ensayo titulado Las herramientas perdidas del aprendizaje, en el que se lamentaba de lo que le había ocurrido a la educación y de cómo ésta había decaído.
Aprendimos de ella cómo había sido la educación durante una época potencialmente más grandiosa, el período medieval, donde la educación clásica se entendía como la norma. Dorothy Sayers escribió un discurso, un ensayo en algún momento en los años 40 sobre las herramientas perdidas del aprendizaje, en el que encapsulaba lo que yo llamo la visión de Sayers, donde ella tomó las etapas del desarrollo infantil y las aplicó al trivium medieval, y llegó a esta maravillosa síntesis, creo, una maravillosa visión, diciendo: ¿por qué no enseñamos el trivium de una manera que se alinee con las etapas naturales por las que pasan los niños? Mucha gente comete el error de pensar que Dorothy Sayers estaba hablando de cómo se educaba en 1312 o algo así, pero ella no estaba haciendo eso. Ella estaba tomando el trivium medieval, que contenía todas estas materias, incluyendo gramática, dialéctica y retórica. Y luego, un reformador de la educación posterior, un tipo llamado John Amos Comenius, se le ocurrió la idea en la década de 1600 de los requisitos previos. Ya sabes, antes de tomar esta clase debes tomar aquella, y fue él quien desarrolló la idea de las etapas, la educación metódicamente dispuesta en etapas. Y lo que sucedió en Dorothy Sayers, Comenius se encuentra con el trivium medieval. Y ella escribió este ensayo en el que dijo que los niños crecen a través de etapas. La etapa del loro encuestador, la etapa atrevida o vivaz y la etapa poética. Y corresponden muy bien con la gramática, la dialéctica y la retórica. Ella hizo este ensayo en los años 40 y yo estaba suscrito a una revista llamada National Review. Y cuando yo estaba en la Marina, soltero, recuerdo haber conseguido esta copia de la revista que periódicamente reimprimía el ensayo de Dorothy Sayers como un artículo. Yo lo leí, me interesó y me pareció divertido, pero luego lo olvidé. Hasta algunos años más tarde, cuando ya estaba fuera de la Marina, ya estaba casado y estábamos en el proceso de iniciar una escuela, y necesitábamos algo para organizar la escuela. Y luego recordé haber leído ese ensayo en National Review, así que volvimos a buscarlo y lo sacamos de nuevo. Lo releímos y pensamos: oh sí, esto podría funcionar. Aquí vemos una diferencia fundamental entre lo que era la educación y lo que es ahora. Queremos recuperar una forma de aprender con el objetivo último de formar ciudadanos que piensen libremente, no simplemente preparar a los jóvenes para un trabajo. El trivium o la triple vía, la gramática, la lógica y la retórica, son la base del método clásico de educación cristiana. La etapa de la gramática es la etapa de dominar mucha información y coincide con la disposición de un niño a memorizar mucha información, hacerlo divertido, interesante, y aprenderán cualquier cosa. Y hacerlo significativamente. Aprenden hechos históricos, matemáticos, dominan el lenguaje. Es una de las razones por las que el latín se convierte en la disciplina paradigmática de esta etapa. La etapa de la lógica es una etapa en la que los alumnos pasan más o menos en el bachillerato. Coincide con estos años de secundaria. Y es en ese momento cuando se vuelven vivaces o argumentativos. Durante esta etapa, queremos enseñarles a argumentar bien, lo cual se da de forma natural. Ellos quieren argumentar, vamos a enseñarles a hacerlo bien. Y por eso les enseñamos lógica, el arte de pensar. También enseñamos el cómo y el porqué de la historia, y se convierte en un momento en el que el alumno aprende realmente a relacionar las cosas del pasado o cosas de un área con cosas de otra. La etapa final es la etapa retórica, lo cual es la piedra angular de una educación cristiana clásica durante esta etapa. Aquí nos dirigimos a la naturaleza cambiante de los estudiantes para que se preocupen por cómo se presentan, por ser elocuentes y persuasivos, y que se piense bien de ellos. Por eso les enseñamos a comunicarse de manera que sean creíbles y que sus argumentos sean aceptados fácilmente por quienes les escuchan. Queremos que puedan ser eficaces en su comunicación. Y nadie debe decirnos lo importante que es eso en el mundo actual. La educación cristiana clásica es un nuevo y viejo camino.
un antiguo enfoque del aprendizaje recién recuperado que ha tenido gran éxito en el pasado y sólidos resultados en la actualidad. Queremos mejorar las cosas hoy y mañana. La educación clásica no es un ejercicio de nostalgia, es una inversión en el futuro con grandes recompensas en el presente. También echa raíces profundas para apoyar grandes sueños. George Grant cuenta una gran historia que ilustra perfectamente lo que queremos decir. Uno de los vestíbulos más magníficos de todo Oxford, Inglaterra, se encuentra en lo que se llama New College, o la Universidad Santa María. Es una universidad del siglo XIV. Entres en su comedor o en esta sala común y es absolutamente magnífica, con esa hermosa carpintería medieval y un altísimo techo con enormes vigas de roble. Pero la historia detrás de esas vigas de roble es realmente una de las historias de previsión y planificación más notables. En el siglo XIV se construyó el edificio y se tallaron las vigas. Pero en la década de 1950 era evidente que la podredumbre seca había comenzado a establecerse. Así que los administradores de la universidad comenzaron a buscar la manera de reemplazar las vigas. Y se pusieron en contacto con contratistas madereros de toda Gran Bretaña y del continente europeo. Pero no pudieron encontrar vigas de suficiente calidad y tamaño. Así que comenzaron a hacer ofertas por todo el mundo, en Asia y en América, y seguían sin conseguirse vigas de calidad y cantidad suficientes. Y entonces los administradores empezaron a considerar lo inconcebible, y era que tendrían que recurrir a algún tipo de viga laminada. Pero fue en ese momento, de acuerdo a algunas historias, un conserje, o de acuerdo a otras, un estudiante interino, se encontró con los antiguos planos de la universidad. Pero cuando se desenrolló este rollo y se examinó el pergamino, lo que los administradores descubrieron fue un plano asombroso. Allá por el siglo XIV, los diseñadores de este hermoso colegio sabían que algún día habría que sustituir las vigas. Así que habían tenido la previsión de prepararse para esa eventualidad. Y se habían plantado robles a lo largo de los límites del colegio. Se cuenta que cuando se reunieron los administradores, tenían el pergamino extendido y mientras se les explicaba, simplemente levantaron los ojos hacia la ventana y contemplaron aquel vasto conjunto de magníficos robles. Los diseñadores de aquella universidad habían planificado con 500 años de antelación. A nosotros, que tenemos dificultades para planificar incluso a 5 años, nos cuesta mucho imaginar cómo se puede pensar con tanta antelación. Pero la realidad es que no solo pensaban en las vigas, habían pensado en las plantaciones, en los jardines, de todo el colegio. Creían en la planificación para el futuro, en sentar bases sólidas y en crear los recursos necesarios para las generaciones venideras. Ese tipo de visión es propia de una cosmovisión cristiana. Por desgracia, es el tipo de visión que se ha perdido en gran medida en la cristiandad moderna. Pero es una visión que confío en que podamos empezar a recuperar, que es precisamente por lo que la educación cristiana clásica es tan vital. Es realmente plantar robles mucho antes de que sean necesarios. Es reconocer en las bellotas de la oportunidad de este momento las vigas futuras para apoyar las glorias del despliegue de la civilización cristiana. Gracias por pasar un rato con nosotros reflexionando sobre la historia y la promesa de la educación cristiana clásica. Espero que vean su gran potencial para criar una nueva generación de fieles e inteligentes seguidores de Cristo. No debemos desesperar entre las ruinas humeantes de nuestro actual sistema educativo. De esas cenizas ha surgido un nuevo y antiguo modo de educar a nuestros hijos.
La educación clásica se nutre de las riquezas de la civilización occidental y entreteje los corazones y las mentes de nuestros hijos para la gloria de Dios. Se basa en sus fortalezas naturales a medida que se desarrollan, equipándolos para lograr cualquier cosa que se les guíe a hacer. Espero que consideren la educación clásica. Imaginen cómo sería el mundo si nuestros hijos fueron educados para pensar cristianamente sobre el arte, la familia, la política, la literatura, la historia, los negocios y la ciencia. Pero no se detengan allí. Imaginen cómo sería el mundo si esto siguiera incluyendo a sus bisnietos. Que el Señor nos halle fieles viviendo nuestra vocación mientras consideramos este nuevo y antiguo camino.